dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel capítulo 2. Es una oración que vamos a ver en el transcurso de estas 2 lecciones que nos quedan en adelante. Son palabras que claman a un Dios vivo que se manifiesta con poder en todo momento de la historia de la humanidad y en referencia a su pueblo bendito. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Sea ella la que nos infunde ese aliento y esa fuerza para continuar en la lucha, pese a todo lo que estemos pasando en este momento, las pruebas que no nos abandonan, pero que nos indican que estamos en el camino correcto, porque sin pruebas, sin desafíos, no hay victoria. Dios te bendiga. Has hecho bien en tomar esta opción de escuchar la palabra de Dios y comprender a través del estudio de estas lecciones por qué Daniel clamó de esa manera. ¿Por qué invocó y agradeció a nuestro Dios? Él es poderoso y para Él no hay nada oculto y nada que sea imposible. Vamos a estudiar la lección 5, sábado 30 de enero del año 2021. Un sueño panorámico. Vamos a ver cómo el Señor se manifiesta. Es un Dios tan grande y nosotros mismos también ahora estamos comprobando en nuestras vidas. Sea Dios quien nos ayude a través del Espíritu a percibir cómo se manifiesta. Por eso necesitamos estar en contacto permanente, no descuidando la oración, no descuidando la lectura de la palabra, la oración, la testificación. Es Dios quien va a hacer una obra grandiosa con nosotros. Disfrutemos la lección a plenitud. Ha sido preparado con mucho amor y mucha dedicación. Gracias a todos los que se toman el tiempo para ver todo el programa completo, para compartirlo, y también un agradecimiento especial a aquellos que se toman el tiempo bendito de poder animar este ministerio con los mensajes que nos dejan, a las familias de los países que estamos hermanados por la sangre de Cristo Jesús. Leemos uno a uno sus comentarios y estamos prestos a responder. Somos hermanos y cuando ustedes están haciendo esta labor de orar por este ministerio emprendido, también están siendo colaboradores de esta causa bendita. Vamos a orar antes de iniciar. Bendito Padre Celestial, Señor, henos aquí a tus hijos en este momento. Venimos, Señor, porque sabemos que en ti hay oportuno socorro y también ese bálsamo, Señor, que va a permitir que nuestros espíritus salgan fortalecidos para poder emprender esta lucha que todavía tenemos que continuar. Bendícenos con la fuente de la sabiduría, como le diste una vez a tu siervo. Tú, Señor, eres el Padre eterno, la fuente de todo conocimiento y ciencia. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en el lugar que se encuentren. Señor, en la circunstancia que esté y pueda llegar esta emisión, Señor, por favor, ten misericordia no solo de ellos, sino de cada familia que pueda representar, Señor. Ayúdanos, te necesitamos tanto. Bendice también a nuestro Maestro, Padre mío, porque eres tú quien funde
las fuerzas y el aliento para que continúe en esta labor bendita y sea un colaborador de la restauración también de nuestras almas. Gracias por todo. Depositamos nuestras vidas y el desarrollo, Señor, de todo este programa en tus benditas manos. Amén. Muchas gracias por dejarnos compartir con ustedes la palabra de Dios y por dejarnos ingresar hasta vuestros hogares para desarrollar esta hermosa lección. En el tema anterior, estudiamos cómo Daniel y sus compañeros habían concluido con éxito los 3 años de formación en la escuela de Babilonia y cómo habían pasado la prueba de la templanza o de los alimentos en la corte de Babilonia, además de la evaluación hecha por el propio rey Nabucodonosor, con un notable examen en sabiduría, en todas las materias, a las cuales ellos fueron consultados. Estos muchachos fueron muy superiores a todos los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos. Además, la manera de cómo el mismo Daniel reconoce que la sabiduría provenía del Dios del cielo, es decir, la superioridad de la sabiduría de Dios ante la sabiduría del mundo. Ahora veremos con mucha claridad cómo Daniel muestra el poder de Dios y la grandeza de la revelación divina en contraste con el oscurantismo del ocultismo que practicaban los sabios de Babilonia. La lección para esta semana lleva por título Un sueño panorámico. Esta lección es la número 5 del libro Mensajes Celestiales en el libro de Daniel. Bienvenidos sean todos, mis hermanos y amigos, al estudio bíblico. Mi nombre es José Rentería. El contenido de la lección tiene 2 puntos muy importantes que vamos a desarrollar. El primero dice la sabiduría humana ante la divina. ¿Cuál es mejor? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? Y el punto número 2 dice la consecuencia de arriesgar la propia vida. ¿Qué le sucedió a Daniel cuando se enteró que sería ejecutado? La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué le sucedió al rey Nabucodonosor en el 2º año de su reino? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1? En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Alguna vez te ha pasado que en un día de mucho esfuerzo por el trabajo, te vas a tu cama y antes de dormir te pones a pensar sobre tu futuro, pero que al quedarte dormido sueñas con algo importante para ti, pero que cuando te despiertas a medianoche, luego que se te ve el sueño, no lo recuerdas y ya no puedes dormir, porque tratas de recordar ese sueño y no puedes? Algo similar le pasó a Nabucodonosor, y Daniel y sus amigos iban a ser probados nuevamente por el Señor, ya que el rey era un fanático por conocer el futuro y estaba ansioso por descubrirlo. El rey de Babilonia tuvo más de un sueño que lo dejó preocupado y se le quitó el sueño. Pero si te das cuenta, el versículo 1 habla de un reino y de un rey. Es que no es a cualquier persona a quien le sucede esto. Es al gobernante más poderoso del mundo de esa época. Ahora, Daniel, durante los 3 años que estuvo bajo la tutela de sus instructores, no había sido contado entre los sabios del reino. Tampoco formó parte en los asuntos públicos. Entonces es de preguntarse, ¿cómo es que Daniel fue llevado a interpretar el sueño del rey en el 2º año de su reinado? La explicación radica en el hecho de que Nabucodonosor reinó juntamente con su padre Nabopolassar por el lapso de 2 años. Ahora, mis queridos hermanos, es de preguntarse aquí, estos 2 años que menciona Daniel, ¿es antes de la muerte del padre de Nabucodonosor o después de la muerte
del padre del rey. Mientras para los judíos el cómputo era desde el principio del reinado de Nabucodonosor, es decir, cuando gobernó junto a su padre. Eso era para ellos el inicio del cómputo, del principio del reinado del rey. Mientras que para los caldeos el cómputo se inicia desde el momento en que empezó a reinar solo, es decir, después de la muerte del padre de Nabucodonosor. Entonces podemos resumir que para los judíos el año de gobierno fue el cuarto, mientras para los caldeos fue el segundo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué le sucedió al rey Nabucodonosor en el segundo año de su reinado? Tuvo un sueño que le perturbó el espíritu. Pregunta número 2. La pregunta número 2 lleva por título La sabiduría humana ante la divina. ¿A quién llamó el rey para declarar y explicar el sueño? ¿Cómo intentaron sus consejeros ocultar su incompetencia? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2, versículo del 2 al 4. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El poderoso de ese reino quería saberlo todo, y el desafío era para los sabios del rey, que fracasarían al no poder hacer nada para explicar el sueño de este iracundo rey, a pesar de ofrecerles grandes riquezas y honores. Estos astrólogos y magos se enfrentaron al fracaso. Los magos que practicaban la magia cumplían todos los ritos supersticiosos y las ceremonias de los adivinadores, echadores de suertes. Ahora, los astrólogos eran personas que afirmaban poder predecir los sucesos mediante el estudio de los astros. Este tipo de ciencia astrológica era la practicada por las antiguas naciones orientales, mientras los encantadores o los brujos, o también los espiritistas, eran personas que querían comunicarse con los muertos. Dicho sea de paso, hermanos, hasta hoy existen y engañan al mundo con sus predicciones que nada tienen que ver con el futuro de la humanidad. Ahora mira, los caldeos eran una secta de filósofos similares a los magos, similares a los astrólogos, que se dedicaban al estudio de las ciencias naturales y las adivinaciones. Entonces, así como esta secta, muchas otras también abundaban en Babilonia. El objetivo era explicar los misterios y predecir los eventos del futuro. Pero la explicación que deseaba el rey era conocer ese sueño y también su interpretación. Así que convocó a todos sus miembros. Para el rey era un tema realmente importante. Él estaba muy preocupado y por lo tanto dedicó toda la sabiduría de su reino a la solución de su problema. Es por eso que dice el rey: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Sin embargo, estos hombres caldeos, fieles a sus astutas inclinaciones, pidieron al rey que les hiciese conocer el sueño. ¿Y sabes para qué pidieron eso? Para que una vez obtenida esa información, a ellos se les haría fácil inventar y coincidir en alguna interpretación que no perjudicase su reputación. Y fíjate que se dirigieron al rey en arameo, un dialecto caldeo que usaban las clases educadas y cultas. Es que era la lengua que hablaba el rey Nabucodonosor. ¿Cuál sería aquí la probable respuesta, hermanos? ¿A quién llamó el rey para declarar y explicar su sueño? El rey llamó a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Cómo intentaron sus consejeros ocultar su incompetencia? Que el rey les dijera el sueño para ellos interpretarlo. Pregunta número 3.
La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿en qué crisis colocó el rey a estos hombres? ¿Qué solicitud presentaron una vez más al rey? Vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel capítulo 2 versículo del 5 al 7. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. En estas citas vemos que uno de los sueños que tuvo el rey fue tan perturbador que tuvo que mandar a llamar a los consejeros para que le dijeran el sueño y su interpretación. El rey les dijo que si no lo hacían, los iba a matar. Así les dijo el rey Nabucodonosor. Es que el gobernante estaba en una lucha con un sueño que lo estaba destrozando en su interior. Ese sueño que él tanto quería conocer y se le había olvidado. Y sus hombres sabios no podían explicarlo, mucho menos interpretarlo. Es que tanto magos, astrólogos y encantadores simplemente no tenían ni idea cuál había sido el sueño, ni mucho menos la interpretación. Entonces los sabios de su reino buscaban una vía de escape, puesto que estaban atrapados en su propio terreno. El rey les estaba diciendo: les ha llegado la hora de demostrar su sabiduría. Y aquí es de pensar, es fácil hacerse pasar por adivino, pero otra cosa muy distinta es ser capaz de demostrarlo. Nabucodonosor vio aquí una ocasión de oro para verificar la auténtica valía de sus sabios. Si ellos presumían de poder interpretar sueños y leer el futuro, no deberían tener ningún problema en reconstruir el sueño que el rey había tenido. Al fin y al cabo, ¿cómo podía fiarse de que realmente podían ver el futuro si no eran capaces de decirle lo que acababa de pasar en su mente? Es decir, mis hermanos, que el rey también estaba probando a estos sabios. Lo cierto es que Nabucodonosor les ofrece dar honores y riquezas si es que lograban explicar e interpretar su sueño, pero también les dice que los va a desaparecer si no lo hacen. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En qué crisis colocó el rey a estos hombres? El rey se olvidó del sueño y puso a prueba su sabiduría. ¿Qué solicitud presentaron una vez más al rey? Que le dijeran el sueño para interpretarlo. Pregunta número 4. ¿Con qué amenazó el airado monarca? ¿Qué confesión estuvieron forzados a hacer los sabios y astrólogos? ¿Qué nos ha escrito el Señor en el libro de Daniel capítulo 2 versículos del 8 al 11? Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey,
salvo los dioses cuya morada no es con la carne. A ver, algunos estudios dicen que en esa época, si un hombre no puede recordar el sueño que vio, es porque su Dios está enojado con él. El rey estaba decidido a que le dieran a conocer su sueño, y para eso estaban los sabios en su reino. Caso contrario, emitiría un decreto de muerte para ellos. Los sabios están frente a una crisis y también prueba de sabiduría. El rey los ha puesto a prueba. Aunque algunos dicen que Nabucodonosor era una persona injusta, irracional, tirano y cruel, porque preguntaba algo muy difícil. Pero es de preguntarse, ¿no se supone que si ellos son sabios y conocen el futuro, ellos que son astrólogos, adivinos y magos, no podían revelar las cosas ocultas y predecir los acontecimientos? ¿Acaso no era su función dar a conocer esos misterios que superaban las ideas humanas y hacerlo con ayuda de sus dioses o sus agentes sobrenaturales? Entonces, es de observar que Nabucodonosor no era injusto, sino que estaba exigiendo que esos hombres cumplan con su función. Por lo tanto, hermanos, es allí donde el rey se da cuenta de que estos hombres pregonan conocer el futuro, pero que en realidad todo era una mentira. Es por eso que dice: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Los magos lo que hacen es dilatar el tiempo para que Nabucodonosor se olvide de su exigencia. Ahora, el Señor reta constantemente a los sabios a demostrar su sabiduría. Así dice Jehová en el libro de Isaías capítulo 41, versículo del 21 al 23, que dice lo siguiente: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. Entonces el rey pedía revelar su sueño e interpretarlo. Eso era todo lo que quería él. Pero había llegado la hora que los sabios caldeos se iban a rendir ante la exigencia de Nabucodonosor. Los adivinos tuvieron que aceptar que ni ellos ni nadie podían revelar el sueño del rey, sino los dioses cuya morada no era con la carne. En otras palabras, le estaban diciendo al rey que ellos no tenían comunicación con esos dioses, ni tenían más conocimiento que el que la sabiduría y el discernimiento humano podían compartir. En la actualidad pasa lo mismo. Los adivinos, los magos, los astrólogos, los espiritistas no pueden ver el futuro, hermanos. No nos dejemos engañar. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Con qué amenazó el airado monarca? Con matarlos. ¿Qué confesión estuvieron forzados a hacer los sabios y astrólogos? Que ellos no tenían contacto con los dioses, es decir, no tenían la capacidad para revelar ese sueño. Pregunta número 5. ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor en su furia? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 2 versículo 12? Vamos a escudriñarlo. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Cuando Nabucodonosor escuchó decir a los caldeos: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto, ningún príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, sino los dioses, cuya morada está en la carne, el rey con gran ira y con gran enojo
mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Determinó que tanto él y todo su pueblo eran víctimas de un constante engaño, y él no podía tolerar la infamia ni el engaño. Lo que pasaba en esa época era que los sabios de Babilonia tenían libros donde cada objeto tenía un significado, y hasta hoy existen esos libros. Por ejemplo, si alguien soñó con pan, el pan tenía un significado en el libro, que era símbolo de fiesta, símbolo de alegría. Si el sueño era el sol también tenía un significado, que según el libro era riqueza, y así sucesivamente. Entonces, eso era lo que Nabucodonosor se dio cuenta, que nada de eso era verdad. Seguramente esa fue una de las razones por la cual Dios dio el sueño a Nabucodonosor. El rey era supersticioso, al igual que el resto de personas que creen en el horóscopo, en el tarot. Entonces Dios quería hacerle ver todo eso al rey Nabucodonosor, y que era una pérdida de tiempo confiar en ese tipo de acciones. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis queridos hermanos? ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor en su furia? Decretó la muerte a todos los sabios. Pregunta número 6. Tiene como subtítulo esta pregunta: la consecuencia de arriesgar la propia vida. ¿Quién estaba incluido en el vengativo decreto? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Nabucodonosor había perdido toda su confianza y respeto por los caldeos, por los adivinos, por los astrólogos, es decir, por los sabios de Babilonia. Así que, como estaba furioso, decidió matarlos, por lo que publicó el decreto de muerte y también su ejecución. Ahora, Dios le dio a Nabucodonosor el sueño y también hizo que se olvide de ese sueño, con la finalidad que el rey vea que estos sabios eran unos charlatanes y que los dioses paganos eran charlatanes también. Así como hoy día, mis hermanos, los brujos, los espiritistas, los que leen el horóscopo, los que leen el tarot, son simples charlatanes. Entonces sabemos que el Señor es el único que lo conoce todo, porque Él lo creó todo. Así está escrito en Salmos, capítulo 96, versículo del 4 al 5. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Como ninguno de los sabios de Babilonia pudo decir al rey el sueño, entonces los mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Pero en ese decreto también estaba incluido Daniel y sus amigos, pese a que ellos no fueron convocados para explicar este sueño. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quién estaba incluido en el vengativo decreto? El profeta Daniel, y también estaban sus amigos. Pregunta número 7. ¿Qué hizo Daniel y a quién presentó su petición? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2 versículos del 14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los caldeos de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Arioc era el capitán de la guardia del rey y él era el encargado de ejecutar la sentencia, es decir, matar a todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel, como estaba incluido en la sentencia de muerte, tenía que saber el motivo de su asesinato. Entonces el profeta, con la sabiduría de Dios en su mente, estaba dispuesto a demostrar su fe a Dios y al rey Nabucodonosor, que la sabiduría del Señor le demostraría que para él no hay nada que se pueda ocultar
y con esa amabilidad que lo caracterizaba, él quiere saber por qué tiene que morir. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el motivo del edicto del rey? Es que él no sabía cuál era el motivo de esta cruel condena y le pide a Arioc que antes de matarlo le explique las causas. Y Arioc le explicó el asunto de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y lo había olvidado, y que los sabios o los falsos profetas no habían podido explicar, mucho menos interpretarlo. Esta noticia le cayó como sorpresa a Daniel, y es aquí donde observamos el auténtico carácter de este joven profeta. Por un lado, el valor que tuvo para dirigirse a un rey iracundo, y por el otro, su sabiduría y prudencia para hablarle. Y también es importante resaltar aquí la madurez en un momento de crisis, cuando su vida peligraba. Un joven calmado, prudente, sin desesperarse. Para él todo era posible, porque su confianza estaba puesta en Dios. Finalmente se le permitió tener acceso a la presencia del rey y pudo solicitar tiempo para él demostrar la interpretación del sueño del rey. Y Nabucodonosor supo escuchar y aceptó su petición. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué hizo Daniel y a quién presentó su petición? Preguntó a Arioc el motivo de su asesinato y pidió conversar con el rey. Es a él a quien le solicita tiempo para revelar su interpretación del sueño. Hermanos, ¿cómo resumir la lección? Daniel se encontraba en una situación difícil en ese momento. El profeta vivía en un reino donde también lo hacían magos, astrólogos, encantadores y caldeos, es decir, sabios del mundo, que fueron puestos a prueba por su rey, pero que no supieron cumplir con la función que Nabucodonosor les había encomendado. El gobernante era un rey fanático de poder conocer el futuro, y el sueño que había olvidado lo turbaba día tras día, pero que la jactancia de estos hombres no les permitió aceptar de inmediato su ignorancia respecto al sueño, sino que buscaron la manera de poder hacer olvidar de su sueño a un rey que no estaba decidido a verse obligado a doblegarse por estos hombres. Pero fue tan grande la ira del rey que al saber que estos sabios no complacieron su inquietud, tuvo que decretar el castigo severo, que era la muerte. Pero allí no termina la historia. Escrito está que ese decreto de muerte alcanzaba también a Daniel y a sus amigos. Él estaba también siendo sometido a prueba por Dios. La prueba era la confianza que Daniel debía poner en los momentos más difíciles de su vida ante el Señor Jesucristo. Daniel demostraría que no hay nada ni nadie más sabio que nuestro Señor. Los sabios, los caldeos, los adivinos, los magos, los adivinadores, los espiritistas habían desistido a revelar el sueño y reconocieron que solo eran falsos profetas. Pero cuando Daniel se entera que también él estaba incluido en el decreto de muerte, dejó notar la prudencia, la amabilidad y su confianza en Dios. Es allí donde le pide amablemente a Arioc que le explique el motivo de esa decisión apresurada. Pero luego que el capitán le revelara los motivos, el profeta le pide que le permita hablar directamente con el rey. Y Arioc así lo hizo. Daniel fue recibido por el propio rey para pedir un poco de tiempo, ya que él, con toda la confianza en Dios, y aunque él sabía que su vida estaba en peligro, le dijo a Nabucodonosor que él revelaría el sueño que le estaba perturbando el espíritu. Entonces el rey acepta la solicitud de Daniel. Hermanos, sigamos la secuencia de estas lecciones para poder comprenderlas. Es que cada una de ellas contiene mensajes tan importantes para nosotros y que definitivamente son ejemplo para nuestra vida y también para nuestra preparación
para la segunda venida de Cristo Jesús. Sigamos orando, sigamos ayunando y pidamos en oración que el Señor nos ayude y nos acompañe. Aprendamos a confiar en Dios, así como lo hizo Daniel. Que tengan un feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos nuevamente con la bendición de Dios pronto, otra vez estudiando la bendita palabra de Dios. No se olviden de orar por nosotros, por todas las personas que están escuchando, por los que recién se están conectando, por las almas que están empezando en el camino del Señor, por los que han tomado su decisión de retornar, por los que ya hicieron su compromiso de bautizarse este año 2021. Oremos unos por otros. Esto nos reconforta. Todos formamos parte del batallón que va hacia la patria celestial. Nosotros así lo hacemos y estamos muy contentos y complacidos de vuestra presencia en este programa, hecho con mucho amor y dedicación, porque somos el pueblo de Dios y estamos trabajando para la extensión de su palabra. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, gracias Señor, porque te has manifestado una vez más en nuestras vidas. Queremos, Señor, tu consolación, queremos tu fortaleza. Ayúdanos, Señor, personalizadamente. Tú conoces y tú sabes trabajar con nosotros, tus alumnos, Señor. Permite que continuemos, Señor, indagando, investigando, comparando y esperando con ansias tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a tener confianza plena que tú dejaste todo descrito en tu palabra, Señor, y estos tiempos no nos sorprenden. Estamos preparados. Ayuda, Señor, a tus hijos, sobre todo a los que se están iniciando, Señor, en este camino. Todos juntos oramos por ellos, por aquellos que están postrados en su lecho, Señor, quizá con enfermedad física sobre ellos, pero lo mejor es que ya curaron su alma, Señor. Y están depositando su esperanza en ti, Señor, y esperando que tú hagas su voluntad en ellos. Señor, si es la restauración de su salud, úngelos y permite que puedan, Señor, levantarse y ayudarnos en esta obra de testificación. Te queremos pedir también una bendición especial por las personas que ayudan a los enfermos, los que sustentan, los que animan. Fortalécelos, Señor. Padre mío, a todos aquellos que están pasando problemas económicos, problemas familiares, tu misericordia y tu gracia también sea con ellos. Padre mío, te pedimos que les des paz, esperanza, Señor, y esa fortaleza para continuar mirando a cuántos héroes de la fe, Señor, que pese a todo estar encarcelados cantaban alegre, porque tú, Señor, llenabas de alegría su corazón. Gracias porque te has manifestado en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.